Le vamos a quitar ahora en cuanto empecemos el siguiente bloque. Como en realidad estamos un poco en esta línea, si queréis anunciamos el siguiente bloque, seguimos también respondiendo este asunto, el bloque de promoción de sectores estratégicos de España y el modelo laboral, porque al final también una cosa se puede acabar ligando a la otra, si estamos hablando también de a qué destinar el dinero o cómo se están haciendo las partidas. Entonces, si les parece, ponemos el siguiente bloque, le restamos también esos 2 minutos prácticamente y medio de intervención, Carlos, y continuamos. Desde ahí quería, bueno, si querías consumir también el tiempo, porque te quedaba un poquito. Yo tengo luego, introduzco el siguiente tema yo, ¿no? Sí. Me lo voy a expresar porque estaba el portavoz del Partido Popular que ha pedido la palabra antes que yo. Pues José Vicente. No, si los que están en las empresas le oyen decir a usted, señor Martín, que son los beneficios empresariales los que inducen la inflación, van a esbozar una amplia sonrisa, ¿no? Porque, hombre, no, mire usted, los beneficios empresariales en Estados Unidos son los que son y la inflación es baja. Y al revés, los beneficios son mínimos en Argentina y la inflación está desbocada, ¿no? No se puede decir eso tan alegremente, ¿no? Y luego ya entraré en el siguiente bloque. Era simplemente una matización. Yo solo por el tema de Japón está muy bien, pero no vale hacer trampas al solitario. La realidad es que los niveles de ahorro que tiene la sociedad japonesa ya la querría yo para la sociedad española. Usted no le puede decir a los españoles que tienen un salario medio, creo que son 25.000, 26.000 euros, que hay un porcentaje muy importante, un 27%, que está a punto de llegar terceros peores de la Unión Europea, junto con Grecia, detrás nuestra Bulgaria y Rumanía, como he dicho, de entrar en pobreza extrema, 26%, que les vamos a bajar en un pacto de rentas la retribución durante no sé cuánto tiempo para controlar la inflación, que es lo que yo he entendido que ha dicho usted de Japón. Y no quiero decir nada más. Pues, desafortunadamente o afortunadamente estamos dentro de un entorno económico que se llama la Unión Europea y no estamos aislados como está Japón. Japón puede hacer cosas que nosotros no podemos hacer. Vaya casi tal cual, si le parece, Víctor, comenzamos con esa promoción de los sectores estratégicos de España y el modelo laboral, salimos de esa parte de la inflación, bueno, cuando quiera. A nosotros nos preocupa enormemente la productividad y la competitividad que tiene, porque creo que el trabajo y la primera obligación que tienen todos los políticos, y eso, estando dispares, es intentar que las personas que buscan trabajo lo encuentren. Yo creo que esa es la primera obligación de todos los políticos, ¿no? Que una persona pueda ser propietaria de su futuro y trabajar y tener un trabajo donde se la pague dignamente. Desafortunadamente, el sector energético, yo creo que, por empezar por un sector que afecta a los demás, en Europa creo que hemos perdido el norte. O sea, nos hemos inventado un sobrecoste, que es el de CO2, es decir, todas las empresas españolas tienen que asumir, productoras de CO2, un sobrecoste cuando somos absolutamente irrelevantes en el mercado mundial en producción de CO2. La Unión Europea produce menos del 8%, España produce menos del 1%. ¿Pero eso qué significa? Que reducimos, porque metemos un coste que no existe, que nos hemos inventado, a nuestras empresas, por lo tanto significa salarios más bajos, productos más caros, y eso nos afecta sustancialmente cuando compramos productos de otras economías, por ejemplo la de China, que solo la producción de carbón es superior a toda la producción de la Unión Europea de los distintos mix energéticos que hay. Ese es uno. Y el segundo, la seguridad. Nosotros tenemos que trabajar enormemente en la seguridad para que no tengamos en España situaciones tan terribles como la que estamos viendo en Francia. El turismo, como se ha expresado, es una fuente de ingresos fundamental para la economía española y ese turismo se dará siempre y cuando podamos garantizar niveles de seguridad razonables. Tener una situación o que se repliquen aquí situaciones análogas a lo que ha ocurrido en Francia destruiría desafortunadamente nuestra principal fuente de ingresos en términos de peso sobre el PIB. Y me quedo los 2,20 para después. Hagamos eso. Víctor, gracias. En este caso, sí, José Vicente, sí, ya trasladándonos al tema en cuestión. Yo quisiera trasladar básicamente que en todo este rato no hemos oído hablar de reformas en nuestra actividad económica, ¿no? Yo creo que esto es lo que ha pasado durante estos 5 años, ¿no? Se ha hecho una determinada política, desde nuestra opinión, equivocada, una política económica que no ha funcionado, porque no se ha pretendido hacer ningún tipo de reforma de todos los grandes desequilibrios de nuestra actividad económica. No se ha apostado por incrementar la productividad, de hecho nuestra productividad baja al triple que el resto de los países europeos. Desde 2000 hemos perdido 15 puntos en productividad. No se ha hecho la reforma que tocaba del mercado laboral. Se ha hecho una reforma del mercado laboral que ha pretendido más disfrazar las cifras que mejorar las cifras, y eso es lo que ha habido.
decíamos antes, ¿no? Un joven que contratan los lunes y despiden los viernes, pues no se le puede decir desde el gobierno que su contrato es indefinido. O una mujer que necesita hacer 3 y 4 contratos al mes para juntar un sueldo digno, pues tampoco se le puede decir que haya mejorado la calidad de su contrato. El gran talón de Aquiles de nuestro mercado laboral sigue siendo la precariedad, sigue siendo la temporalidad, porque cambiarle el nombre a las cosas no cambia las situaciones. E igualmente ha pasado con nuestros sectores productivos y nuestros sectores estratégicos. ¿Cómo es posible que uno de los principales países del mundo en materia turística no tenga un proyecto estratégico, no se haya formulado un PERTE para nuestro turismo? ¿Cómo es posible? Igualmente, en materia industrial, ninguno de los PERTES puestos en marcha, ninguno de los PERTES industriales, ni el PERTE del vehículo eléctrico, ni el de descarbonización, ni el agroalimentario, han funcionado debido a la gran burocratización que se ha montado en todo este tema. O el sector agroalimentario sigue viviendo de una política agraria común que no nos acaba de beneficiar, y hay que reformular estratégicamente eso, ¿no? Nuestros grandes sectores no están bien tratados por la política económica del gobierno, al contrario, van en contra muchas veces de nuestros grandes sectores. En materia industrial, nos podemos proponer siempre mirar de alcanzar el 20% del PIB, ¿no? Estamos en el 15%, si vamos a los años 60, ¿no? Con Tamames en estructura económica, ¿no? Era mucho más elevado, ¿no? Y siempre hablamos de llegar al 20%, nunca llegamos al 20%. A lo mejor tenemos que fijarnos más en la inversión industrial, en otros parámetros, en el empleo industrial, ver cómo evolucionan para poder ir evolucionando el PIB, ¿no? Hay que hacer un gran esfuerzo para ayudar a nuestros sectores estratégicos. Es el momento de hacerlo y de cambiar la política económica respecto de ellos. Gracias, José Vicente. Carlos, con el tiempo que le resta, negaba también algunas de las cuestiones, no sé si... Sí, bueno, veo muchas contradicciones en el discurso, pero no tengo tiempo de entrar en ellas, ¿no? Cedo la palabra al resto de... Bueno, no cedo la palabra, esa oportunidad, ¿no? Me centro más en lo relevante, ¿no? El tren del progreso vuelve a pasar otra vez por delante de nuestro país. Ya lo hizo con el euro, pero es verdad que en ese momento pues lo malogramos, ¿no? Con la liberalización del suelo del Partido Popular nos metimos en una burbuja inmobiliaria. Ahora tenemos los fondos del Next Generation EU, que es nuestro nuevo tren del progreso, ¿no? Y nosotros estamos en muy buena posición para aprovecharlos al máximo, ¿no? Somos un país muy adelantado en la descarbonización, antes citaba Alemania, nosotros ya hemos hecho la descarbonización en lo que tiene que ver con el carbón, ¿no? En la producción de carbón, ellos todavía eso no lo han hecho, y además tenemos un mix energético donde el 50% de la producción ya es renovable, ¿no? Además va a ser un proceso, el uso de esos fondos para transitar a una economía verde, que es el futuro, va a ser reindustrializador del país, a lo que se refería antes y le preocupaba al representante del Partido Popular. Porque, por ejemplo, el 90% de la cadena de producción eólica, para producir los molinillos y las instalaciones que implica, está en España. No tenemos que importarla de fuera, la fabricamos aquí. Lo mismo con la electrificación. El 90% de colocar enchufes por todo el país para que luego los coches eléctricos puedan circular, también está aquí. Y tenemos el 60% también de la cadena de producción instalada en España para la energía solar. Con lo cual, solo movernos en esa dirección ya genera industria en nuestro país. Pero no solo eso, ya estamos consiguiendo una energía más limpia y más barata que la que se está produciendo en Europa. Y nos estamos convirtiendo en un polo de atracción de inversiones. Este es uno de los motivos que está detrás de que la inversión extranjera esté en máximos ahora en España. Porque ya vienen empresas extranjeras a instalarse en España porque cumplimos seguridad de suministro, limpieza de la energía y precio barato. Por tanto, estamos subidos al tren del progreso y lo que nos tienen que dar los ciudadanos es otra legislatura para culminarlo y conseguir rebajar la tasa del desempleo una vez que hemos conseguido rebajar la tasa de temporalidad. Gracias, Carlos. Casi ya con el tiempo consumido como un experto, prácticamente. Pedro.
Bueno, dos grandes temas en este bloque, el mercado de trabajo, las relaciones laborales y los sectores estratégicos. En el mercado de trabajo, desde el Partido Socialista queremos que tener empleo sea garantía de tener unas buenas condiciones de vida. Queremos desterrar aquello de tener trabajo era sinónimo incluso de ser pobre, ¿no? Y ahí ha ido mucha de la política laboral de este gobierno progresista, con una máxima que es fundamental y seguro que los que nos están escuchando y nos están viendo hoy lo entienden, que es recuperar la negociación colectiva, el acuerdo y el diálogo social con sindicatos y empresarios para avanzar más rápido, para avanzar mejor, para avanzar más sólido. Y fruto de ese diálogo fue la reforma laboral, una reforma laboral que atajaba dos de los principales problemas de nuestro mercado de trabajo, que era la temporalidad y la precariedad. Con el Partido Popular teníamos una tasa de temporalidad superior al 26%. En los datos que conocíamos esta mañana, la tasa de temporalidad es el 14%. Prácticamente hoy la tasa de temporalidad es la mitad que cuando gobernaba el Partido Popular. Y un segundo dato también para la esperanza. Hoy, desde la reforma laboral, tenemos 3 millones más de contratos indefinidos. Esto es fundamental. Y además de tener mejores empleos, también era muy importante que tuvieran una mejor remuneración, que tuvieran mejores salarios. Y el Gobierno de España se empeñó desde el principio en cosas que le afectaban directamente a él, como subir el salario mínimo interprofesional, que nadie en este país tuviera condiciones tan precarias como las que tenían antes, y por eso hoy el salario mínimo en España es de 1.080 euros, un 47% más a que cuando gobernaba el Partido Popular, que eran 735 euros, y también hemos instado a los empresarios y a los sindicatos a que se pongan de acuerdo en subidas salariales, en que pacten convenios al alza, que es tiempo de que esos mayores beneficios que tienen las empresas repercutan también en los trabajadores y en las trabajadoras. Y el segundo paquete, el de los sectores estratégicos. España, y decía el portavoz del Partido Popular, que no ha hecho reformas. Yo niego la mayor. Probablemente este sea el periodo de mayores reformas de nuestra etapa democrática, y ligados al plan, sobre todo, de recuperación, transformación y resiliencia, a esos fondos europeos que conseguimos en la Unión Europea con la oposición del Partido Popular. Esos fondos nos están permitiendo hacer importantísimas inversiones, pero algo más importante, yo diría, que son reformas que nos van a preparar mejor para el futuro, para que cuando vuelvan crisis económicas que vendrán, España esté más preparada, seamos más resilientes a los cambios que tengamos en el futuro. Y de eso, por ejemplo, pues están las reformas que hemos hecho en el clima de negocios en nuestro país, la reforma de la ley concursal, la ley Crea y Crece, la reforma también, o la nueva ley de startups, que nos sitúa a la vanguardia europea y mundial en la atracción y la retención del talento joven o del talento emprendedor, y que eso nos está llevando a datos muy buenos de la economía española. Se decía hoy España tiene récord de inversión extranjera directa. Nunca antes en España había sido capaz de atraer tanta inversión extranjera directa, un 20% en el primer trimestre de 2023, o que nuestras exportaciones estén en récords históricos. Estos datos demuestran, y he insistido muchas veces en este debate, en lo acertado de la política económica del Gobierno de España. Tenemos que seguir en la línea que ha emprendido el Gobierno, en apostar por la digitalización, la transición ecológica, pero claro, y aquí hay que comparar mucho lo que hacía el Partido Popular a lo que hace este Gobierno. Este Gobierno, como nunca, ha apostado por la sostenibilidad frente a, por ejemplo, el impuesto al sol. Cuando toda Europa miraba que había que apostar por las energías renovables, el Partido Popular las penalizaba. Y hoy un gobierno progresista nos ha vuelto a situar a la vanguardia, y que en más de la mitad de la energía que se produce en este país ahora ya sea renovable. Ese es el camino, esa es la senda que ha emprendido el gobierno progresista. No sé si por alusiones, pero si va a ser breve, si no, termina y después le... A ver, señor Casares, si nos ponemos de acuerdo en algún dato. Si usted dice que estamos en máximos de exportaciones, diga también que las importaciones son superiores aún. Si estamos en 391.000 millones de euros en exportaciones y las importaciones son 457.000, son superiores.
En gran parte también debido a la inflación, ¿eh? Lo de las exportaciones también hay que decirlo, ¿no? Por tanto, oiga, no han hecho las reformas. Si hace usted una reforma del mercado laboral para maquillar los datos del mercado laboral, si hace usted una reforma de pensiones y pone en un parrafito, oiga, esto lo revisaremos dentro de 2 años y si no va bien, o recorto las pensiones o... ¿Qué reforma es esa? Si usted hace una reforma de pensiones que dice la productividad, el supuesto es que la productividad tiene que crecer 1,5 puntos cada año hasta 2050 y resulta que la productividad nos baja al triple, ¿qué reforma de pensiones es esa? Yo creo que hay que ser un poco más serios en los análisis que hacemos, reconocer cuál es la realidad, porque reconocer la realidad les permitirá incluso a ustedes adoptar alguna medida positiva para revertirla. Quería hablar también. Bueno, yo hablando del mix energético, primero decir que nosotros apoyamos, por supuesto, el desarrollo de la energía nuclear, que ahora han convertido ya en renovable, porque es la más barata del mix energético, de tener un mix energético, por supuesto, equilibrado, y algo muy importante, explotar los recursos que tenemos en nuestro país. Hay distintos estudios académicos, unos hablan de 30, otros de 78 años, que dicen que hay reservas de gas, que utilizando tecnologías que utilizan nuestros países, de los cuales nosotros importamos gas, nos permitirían tener cubiertas las necesidades nacionales durante 30 hasta 78 años. Por lo tanto, legislar en ese ámbito. Y mire, cuando el gobierno intenta apostar y se sale de la neutralidad tecnológica o mete más regulaciones que distorsionan la competencia en los mercados o elige ganadores industriales, fracasa. Y ahí está la certeza empírica. Podríamos hablar de centenares de ejemplos en los últimos 40 años. Yo creo que decir que todos vamos a ir en coche eléctrico en este país es un verdadero disparate, atenta contra la industria del automóvil que hay en España, que principalmente fabrica y somos líderes exportando coches diésel. Entonces me preocupa Valladolid, me preocupa Vigo, me preocupa Palencia, me preocupa Burgos, me preocupan un montón de provincias que dan puestos a más de 1 millón de personas directamente en el sector automovilístico. Y volver a decir que es que Europa no representa nada en niveles de contaminación respecto. Habría que actuar sobre China, sobre India y sobre Estados Unidos. Y mire, yo la semana después de Semana Santa estuve en la botadura de un buque en Hyundai Heavy Industries en Corea, de un buque petrolero de 1 millón de barriles. ¿Sabes cuántos buques petroleros habían sacado en ese astillero, que es el más cuarto, de una sola compañía? 40 en el último año. ¿Sabes cuántos hemos hecho en España? 0. ¿Sabe qué posición de ranking produciendo buques tenía España a finales de los años 70? Estábamos en el segundo país del mundo. Es decir, hemos destruido nuestra industria y hay que recuperarla. Y eso solo lo podemos hacer es simplificando legislativamente y, por supuesto, atrayendo a la inversión con medidas fiscales y no con esos 50.000 millones que trajo Zapatero de renovables, que luego cambió Rajoy las leyes y que ahora estamos perdiendo litigios, más de 1.000 millones de euros perdidos a día de hoy, y nos están embargando el Instituto Cervantes en Londres, están amenazando con embargar las emisiones de deuda. Eso es un default que no había ocurrido en los últimos 80 años de la democracia española. Mucho cuidado cuando se legisla y se quiere prever el futuro por parte de los gobiernos. Termina Víctor sus tiempos. Le quedan en todo caso tanto a José Vicente casi 41 segundos, a Pedro algo más de 1 minuto. No sé si quieren referirse a esto, andar en alguna de las reformas que se prometen, se prevén y se le intentan también explicar a la ciudadanía, que sería de agradecer. Sí, yo quería hablar de 2 de las reformas que ha mencionado también el Partido Popular, que son la reforma de las pensiones y la del mercado de trabajo. Yo entiendo que al Partido Popular no le gusten nuestras reformas de pensiones ni del mercado de trabajo. Son reformas, por cierto, acordadas y pactadas con la Unión Europea y con los agentes sociales. ¿Y qué dice, por ejemplo, la reforma de las pensiones? 2 cosas. Una, que vamos a garantizar el poder adquisitivo de nuestros pensionistas, es decir, que su pensión va a subir, tanto suba la vida, tanto tenga el coste de la vida, el IPC, y por tanto les vamos a dar certidumbres. Y además vamos a garantizar el sistema público de pensiones, haciéndolo sostenible y equilibrado en el largo plazo. Eso es lo que hemos acordado, por cierto, en el marco del Pacto de Toledo, con el acuerdo de la mayoría de las fuerzas políticas del Congreso de los Diputados. Y lo mismo hicimos con la reforma laboral. Yo entiendo que al Partido Popular estas cuestiones no le gustan, porque su modelo era muy diferente, era el de la precariedad, era el de recortar las pensiones a nuestros pensionistas, pero nosotros apostamos por todo lo contrario. Y esta es la clave de la política económica que hemos realizado durante estos años. Reformas para tener un país más preparado y más sostenible para el futuro. Diga mejor que usted garantiza las pensiones solo 2 años, porque usted ha puesto negro sobre blanco que dentro de 2 años ya hablaremos.
y que si no va bien, recortamos. Usted lo ha puesto, sí. Ustedes han anunciado un recorte de pensiones para dentro de 2 años. Por eso es importante rebajar el gasto público descontrolado que ustedes hacen para garantizar las pensiones. Por eso es importante que ustedes, en vez de tener 22 ministerios y un ministro de Consumo, que no sabemos ni cómo se llama, porque ha hecho nada, es importante rebajar ese nivel de gasto público descontrolado para garantizar las pensiones. El señor González se refería a la industria de la automoción. Hay que hacer un plan de automoción. Nosotros hemos propuesto uno 2030. Pero mire, déjeme decirle, no hemos de discutir el qué. El qué está claro. Vamos hacia un proceso de electrificación de nuestro parque móvil. Hemos de discutir el cómo. El señor Martín ha aludido a la descarbonización. Hombre, la sangría que hicimos con todo el tema minero en nuestro país, mejor no recordarla, ¿no? Hemos de hacer las cosas mejor para que nuestros sectores estratégicos funcionen mejor. Y en materia de automoción no hemos de dar pasos atrás, pero sí que hemos de reformular el cómo. Bueno, le agradezco. De esta forma consumimos los tiempos de este bloque. No sé si alguien quiere apuntar algo. Sonreía Víctor también al respecto. No sé si querías decir algo. Si no, doy por cerrado este... Bueno, a mí sí me gustaría, en los 4 segundos, rápidamente decir que cada vez que este país produce coches diésel y que cuando se deja la industria, ellos son competitivos y cada vez han ido reduciendo cada vez más los niveles de contaminación de los coches. No es lo mismo un coche hace 15 años que un coche hoy. Cuando se ha anunciado el parque eléctrico, se ha dejado en invertir en la reducción de contaminación y desafortunadamente África, América y Asia no van en la misma dirección que nosotros. Hemos cogido un camino en solitario. Yo sobre esto... 5 segundos le quedaban además a Carlos. O sea que... estupendo. 2 cosas entonces. Bueno, sobre el tema de los coches, los trabajadores de las fábricas de los coches diésel lo que quieren es que se transformen en fábricas de coches eléctricos, porque si no saben que en el futuro desaparecen. O sea que son los primeros que quieren que el gobierno les apoye y dé las subvenciones apropiadas y busque los partners adecuados para transformarlas. Si no es que no habría progreso y nos quedaríamos en el telar manual todavía. O sea que son los primeros interesados en que el gobierno ayude a transformar esas fábricas. Y luego sobre el tema de las pensiones, vamos, el que ha recortado las pensiones en el 93 fue el Partido Popular en una reforma que solo subía el 0,25% y que el Partido Popular luego ha dicho que no, vamos, que se baja también de esa reforma de las pensiones.